Queridos amigos, buenas noches. Estamos en este lunes para acompañarlos y disfrutar de lo que van a hablar nuestros invitados, porque en esta oportunidad vamos a hablar del calendario electoral, de estas fechas que ha determinado el Tribunal Supremo Electoral, que se rige por varias instancias, una de ellas la ley del régimen electoral. Así que vamos a estar hablando de esto, hay algunos cuestionamientos, hay algunas interrogantes también, así que le voy a pedir, como siempre, como todos los lunes, que usted participe a través del WhatsApp al 720-50222. Tengo interesantes invitados que podrán seguramente también ampliar y aclarar muchas preguntas que tenemos como ciudadanos bolivianos. Así que le doy las buenas noches. Gracias por seguirnos todos los lunes. Quiero saludar en especial a seguidores que tengo de colegas periodistas de Prensa Latina. Un abrazo grande porque nos siguen todos los lunes. Así que vamos a dar comienzo al programa. Alístese, póngase cómodo para seguir este programa que va a hablar del calendario electoral y también seguramente un poquito de las campañas que ya han comenzado. Muy bien, estamos en el segundo bloque. Vamos a presentarles a nuestros invitados y luego les voy a presentar el pequeño resumen que tenemos en esta nota a propósito del calendario electoral. Nos visita el diputado Gonzalo Barrientos. Diputado, buenas noches, gusto tenerlo aquí nuevamente. Muchas gracias, muy buenas noches. Un saludo cordial a todos los amigos y amigas y también un saludo cordial a los amigos y a la colega diputada que nos acompaña en el panel. El doctor Lima, que lo convocamos porque el doctor Lima conoce de los plazos de las leyes y nos va a aclarar seguramente varias interrogantes que hay respecto desde ya a la misma convocatoria. Doctor Lima, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias. Valeria Silva, del Movimiento al Socialismo. Muchas gracias, diputada, por estar con nosotros. Buenas noches, Lorena. Un abrazo a toda la audiencia de Avia Yala y un saludo respetuoso a los tres panelistas. En el análisis, Juan Carlos Pinto, que viene llegando, debe estar con Soroche todavía, Juan Carlos, ¿no? De un viaje. Bueno, vamos a comenzar entonces. Yo quiero mostrarles esta notita donde se habla del calendario, de las fechas específicamente, y luego vamos a estar hablando ya de la convocatoria y de las campañas que tienen los partidos políticos. Veamos. El órgano electoral plurinacional lanzó el calendario que regirá durante el proceso de sufragio general en el país. Los datos indican que la primera actividad que se cumplirá es el inicio del empadronamiento masivo para nuevos votantes o aquellos que cambiaron de domicilio, proceso que se extenderá en el país y en el exterior desde el viernes 31 de mayo al domingo 14 de julio, mientras que el plazo para la inscripción de las candidaturas vence el 19 de julio. Publicación de candidatos. Domingo 11 de agosto del 2019. Como actividad 7, uno de los hitos importantes es la presentación de demandas de inhabilitación a las candidaturas, lunes 12 de agosto a sábado 5 de octubre. Los partidos habilitados son el Partido de Acción Nacional Boliviano, Frente para la Victoria, Movimiento Tercer Sistema, Movimiento al Socialismo, Movimiento Nacionalista Revolucionario, Alianza Comunidad Ciudadana, Unidad Cívica Solidaridad, Alianza Bolivia Diceno y el Partido Demócrata Cristiano. Publicación de candidaturas final, sábado 19 de octubre. Y ahí después tenemos las elecciones generales domingo 20 de octubre. Cómputo y proclamación de resultados a nivel departamental. Estamos hablando de lo que viene a ser el TREP, la transmisión directa de actas, domingo 20 de octubre. Presentación de resultados departamentales, lunes 28 de octubre como último término para lo que viene a ser el cómputo oficial.
El 20 de octubre se desarrollarán las elecciones generales en el país para elegir al presidente, al vicepresidente, 130 diputados y 36 senadores para el periodo gubernamental 2020-2025. Cerca de 6,5 millones de personas están habilitadas para sufragar dentro del padrón electoral. Miren ustedes, se ha hecho el lanzamiento, la convocatoria a las elecciones generales. Inclusive había mucha gente que pensaba que no se iba a llegar a este momento. 27 de mayo ha sido a las 3 de la tarde el momento en el que el Tribunal Supremo Electoral levanta la bandera para que empiece todo este tramo que vamos a vivir. Son 4 meses y medio más o menos hasta el 20 de octubre, que será el día de las elecciones. Ya hay muchísimos cuestionamientos al Tribunal Supremo Electoral y sentimos muchísimo que no hayan podido mandar un vocal, una persona que nos informe sobre este tema, pero se ha hablado de muchos detalles. Uno de ellos, y creo que uno de los más importantes, es por qué en la convocatoria del 27 de mayo, sobre todo la oposición dice esto, no se ha convocado a la segunda vuelta. Esa es la pregunta que se hace la oposición. Doctor Lima, que siempre se hace, dicen ellos, no sé, el diputado Barrientos también nos aclarará, que en las elecciones de 2009 y en las de 2014 se hizo en uno solo la convocatoria a la segunda vuelta. ¿Qué es lo que está sucediendo, doctor? En realidad el plazo que define la segunda vuelta está en la Constitución. El plazo es de 60 días. Una vez realizada la primera votación, el plazo que se tiene es de hasta 60 días. Entonces no es un plazo que pueda ser definido por una ley o por un reglamento. Cuando el plazo lo fija la Constitución, no hay otro instrumento jurídico por encima de la Constitución. Ese es el motivo constitucional. Ese plazo está fijado constitucionalmente. Hay un elemento que es muy importante, que es el tema presupuestario. Dentro del presupuesto que se le asigna al órgano electoral para la realización de esas elecciones, se contempla un presupuesto de más de 100 millones de bolivianos para una eventual segunda vuelta. Es decir, no se puede decir que no se esté preveyendo el tema. El tema presupuestario está expresamente asignado al tribunal y el plazo está asignado en la Constitución. Lo que hay en derecho es un principio de certidumbre. Cuando hay un hecho futuro que no se está concretando todavía, en este caso la segunda vuelta, hay que entender y hay que informarle a la población que en este momento, para que haya una segunda vuelta, podría darse una hipótesis. Lo voy a poner con un ejemplo claro. El MAS en este momento tiene 38% de acuerdo a todas las encuestas. Es muy probable que llegue al 40% y supere el 40%. Pero para que haya una segunda vuelta, la segunda fuerza política tiene que tener una diferencia de menos de 10 puntos. Si en este momento se mantuvieran las cifras de las encuestas, no habría segunda vuelta, porque tendría que tener el señor Mesa, que es el segundo candidato, al menos 31 o 30 más 1 para poder habilitarse una segunda vuelta. Como va la tendencia en el país y con la fuerza que tiene Demócratas en este momento, que le está restando votos al candidato Mesa, lo más probable es que no tengamos segunda vuelta. Hay un candidato que está declinando en su votación y otro candidato, el de Demócratas, que está subiendo en su votación. Eso, de alguna manera, contribuiría a una teoría que pasa muchas veces, de que no va a haber una segunda vuelta por esa división que hay en este momento en la oposición. Eso en un análisis de lo que debería o lo que podría ocurrir desde un escenario político. Desde lo jurídico, lo importante es que ese hecho futuro no se ha concretado. Y no se puede regular sobre un hecho futuro que no se ha concretado. Que no se sabe qué va a pasar. Los dos elementos que tenemos están en la Constitución. El plazo es de hasta 60 días y el presupuesto. El tema presupuestario está asignado. Sería un despropósito que no se hubiera presupuestado y que no se hubiera fijado un monto para esta segunda vuelta. Ahí sí yo le diría, están pensando en que no va a haber una segunda vuelta o en forzar a que no haya una segunda vuelta, pero habiendo un presupuesto asignado y habiendo un plazo constitucional, no parece un problema. No hay de qué preocuparse. Diputado Barrientos, ¿a qué apunta la oposición? No sé específicamente la posición de Demócratas, pero creo que algunos voceros de la oposición, incluyendo algunos de Unidad Demócrata, han dicho ¿por qué no se ha convocado en la misma convocatoria a la segunda vuelta? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué me dice de esto? Bueno,
Lo que ocurre es que siempre está el cálculo político, ¿no? O sea, nos están queriendo decir que aquí todo se va a resolver en la primera vuelta, cuando la Constitución establece una segunda vuelta y una convocatoria tiene que estar en cumplimiento a la Constitución, a la ley del régimen electoral y a todas las normas vigentes en nuestro país. Por eso se trata de una convocatoria que debe estar conforme a esta normativa, pero no se toma en cuenta aquello. Esa es la observación, pero no solo esa observación. Por otra parte, no se toma en cuenta las impugnaciones para candidato a presidente y vicepresidente. Ahí se coarta derechos establecidos en la ley del régimen electoral. Todos los ciudadanos tenemos un derecho de impugnar a quienes consideremos que no cumplen la Constitución y la ley. ¿Por qué no se establece los plazos, por ejemplo, en la convocatoria a las impugnaciones, que es un derecho de todos los ciudadanos? Obviamente es para blindar a Evo Morales y García Linera para que no sean impugnados, ellos no cumplen la Constitución. Entonces ahí también hay otra decisión política ya del Tribunal Supremo Electoral. Por eso, como Alianza Bolivia dice no, hemos planteado una impugnación a la convocatoria general que ha emitido el Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuál es el fin de la impugnación? ¿Que el tribunal la retire, que vuelva a convocar? Que en su convocatoria establezca plazos de impugnación a candidatos a presidente y vicepresidente. Eso no establece la convocatoria. Como verá Lorena, esta es una elección de presidente, vicepresidente, senadores, diputados y representantes supraestatales. Y la Constitución establece un derecho que tenemos los ciudadanos, de impugnar a quienes consideremos que no cumplen la Constitución y la ley. Pero no se establece impugnación a candidatos a presidente y vicepresidente. En las primarias solo se limitaron a que los militantes del partido político podían impugnar a sus candidatos de su partido político. Ahora que son elecciones generales, nadie puede impugnar a nadie. Entonces, como verán acá, siempre está el condimento político para beneficiar a los candidatos que tiene el oficialismo. A ver, diputada Silva, ¿usted ve así? ¿Qué son las cosas? ¿Que así se está manejando el tema del Tribunal Supremo Electoral? ¿Ustedes tienen algún cuestionamiento al Tribunal Supremo Electoral? Bueno, Lorena, como tú mencionaste, evidentemente la bandera verde ya ha sido levantada. Las fuerzas políticas estamos corriendo hacia octubre 20 con el objetivo de sumar más votos, con el objetivo de convencer a la población de que somos la mejor opción. De hecho, todos lo estamos haciendo los del MAS, lo están haciendo las alianzas, lo están haciendo los partidos pequeños, todos estamos en esto. Creo que evidentemente hay formas distintas de afrontar esto, que es la carrera hacia octubre 20. Desde el Movimiento al Socialismo lo estamos haciendo a través de una estrategia que vincula un pensamiento y un planteamiento intelectual, económico de carácter nacional, tejido con un planteamiento que viene desde los 9 departamentos. Ya Oruro, por ejemplo, Tarija y el fin de semana que acaba de pasar, Chuquisaca, han tenido la experiencia de hacer esta construcción de la Agenda 2025 que se traduce en el programa de gobierno del Movimiento al Socialismo. Estamos hablando básicamente desde el Movimiento al Socialismo con la gente de lo que queremos para la Bolivia de los próximos 5 años. Que queremos de los derechos, sobre los derechos de las mujeres, que queremos sobre los derechos de los niños, de las niñas, que queremos respecto de nuestros recursos naturales, que queremos sobre nuestra economía, en fin, estamos planteando un debate. Por otro lado, y en otras fuerzas políticas, se ve, por ejemplo, la Alianza Bolivia dice no, que prácticamente una vez a la semana firma un acuerdo en el Hotel Torino con un nuevo colectivo, con una nueva plataforma ciudadana, pero que hasta ahora no ha hablado temáticamente de lo que le propone a las bolivianas y a los bolivianos hacia octubre 20. Otras alianzas, por ejemplo la de Carlos Mesa, únicamente se reúne a puertas cerradas en hoteles de lujo, sin ni siquiera acercarse al debate programático, al debate de futuro, al debate de derechos, al debate de soberanía. ¿Por qué hago este apunte, Lorena, cuando me preguntas respecto a qué opino de lo que está haciendo el Tribunal Supremo Electoral?
Tenemos un conjunto de normas que rigen a los comicios electorales. Por supuesto, normas que son bastante específicas en muchas cosas, entre ellas la ley de organizaciones políticas, la ley del régimen electoral, otras por supuesto la Constitución sin dudas también. Y las reglas están marcadas con convocatoria o sin convocatoria. Sabemos las bolivianas y los bolivianos que a las urnas vamos a ir el 20 de octubre. El asunto es cómo encaramos la campaña, las políticas y los políticos. Lo vamos a hacer debatiendo el futuro, lo vamos a hacer conversando con la gente respecto de sus necesidades, respecto de sus deseos, respecto de sus aspiraciones, o lo vamos a seguir haciendo girando en torno a un objetivo que hasta ahora se ha mostrado sistemáticamente fracasado, que es el objetivo que más o menos ha explicado un poco el colega diputado: sabotear a como dé lugar la candidatura Morales, el binomio Morales-García Linera, porque evidentemente creen que no tienen ningún tipo de posibilidad de ganarle a este binomio en las urnas, ¿no? Es complicado el panorama porque en el análisis y muchos líderes de opinión y también se escucha en los medios de comunicación, muchos analistas piensan que esta va a ser, por supuesto, una campaña muy dura, muy difícil, incluidas las noticias falsas, las fake news. Es decir, hace poquito nos enteramos que ha llegado el equipo de Jair Bolsonaro, el presidente del Brasil, para apoyar la campaña de don Carlos Mesa. ¿Qué me dice Juan Carlos Pinto en el análisis? ¿Cómo están pensando? ¿Cómo se está viendo esto? Bueno, en principio es una campaña sui generis, primero por su duración. Tenemos un proceso de campaña muy largo en el que se han cruzado muchos temas, incluido el económico. Es complicado sostener una campaña de más de 6 meses. Cuando los plazos empiezan a correr justamente con este calendario electoral. Y en esa perspectiva es que se formalizan los tiempos para los partidos y se formalizan, digamos, los apresuramientos para definir temas como, por ejemplo, el tema del programa de gobierno, que es fundamental. Es decir, hasta ahora, digamos que el oficialismo ha marcado claramente cuál es su programa de gobierno en general, pero la ciudadanía desconoce cuál es la propuesta de las distintas oposiciones. Y ese va a ser un tema central, es decir, ¿sobre qué vamos a debatir? ¿Sobre lo que hizo mal Evo o dejó de hacer o lo que hizo bien? Ese es el programa que vamos a discutir. ¿O vamos a ver si la oposición está presentando un programa mayor? Porque la población demanda propuestas para poder elegir en ese sentido. Y quizás otro aspecto que señalar en relación al tema de los plazos, el 2009 y el 2014, sin duda la convocatoria señaló el tema de la segunda vuelta. Sí. Y en esa perspectiva estamos cargados de susceptibilidad. No es el tema de que si está inscrito o no, no se va a llevar a cabo la segunda vuelta. Es decir, está reglamentado, lo decías muy bien, está reglamentado. Si ocurre una circunstancia en cuanto a números que no permita, digamos, en una primera vuelta la victoria, la segunda vuelta procede. No es que porque no esté, no funciona. Primero, aclarar eso a la audiencia. Segundo, sin duda debería ser un tema que debería estar inscrito, yo supongo, en la convocatoria. Debería estar. La convocatoria que han lanzado el 27 de mayo. Debería estar inscrito en tanto tiene un presupuesto. Si tiene un presupuesto, entonces debería estar mencionado en la convocatoria, en esa perspectiva. Es algo superable, sin duda, pero en una ya susceptibilidad electoral, dicen, si no está inscrito y entonces no va a haber segunda vuelta. Mentira, ¿no? Es una susceptibilidad. Es una susceptibilidad porque la ley es clara en ese sentido. Ahora, el órgano electoral puede, de acuerdo a las modificaciones, a las interpelaciones que está arriba, ampliar y decir, bueno, ponemos el tema en la segunda vuelta y proceder. Es decir, creo que
justamente ya se mencionaba el hecho de que estamos en un clima político de confrontación, no de programas, sino en muchos momentos de intentar patear el tablero, que sería muy complicado para la democracia, en intentar interpelar a quien va a ser, a quien es el árbitro definitivamente de este proceso, y definir por ese medio el hecho de cuestionar la democracia y los resultados electorales. Deberíamos apostar más bien a que el proceso electoral es el que nos va a permitir definir cuáles son las opciones de los bolivianos en cuanto a programa, no solamente en cuanto a si me cae bien o mal, sino qué nos están proponiendo. Y en esa perspectiva yo creo que más allá de las susceptibilidades y intentar encontrar de que existe una doble intención en esa perspectiva, hay que, digamos, cumplir los plazos. Y los plazos señalan claramente un momento en el que los programas deben ser conocidos por el pueblo boliviano. La oposición dice el Tribunal Supremo Electoral es un tribunal que está sumamente cuestionado, que la gente no le cree. ¿Cuál es la percepción que tienes, Juan Carlos, cuando se cuestiona cualquier acción que haga el Tribunal Supremo Electoral? Esto no es nuevo. Yo he sido parte, digamos, técnica del antiguo Tribunal Supremo Electoral, y en ese sentido el ser un nuevo órgano del poder público cuesta institucionalmente, cuesta históricamente, e incluso quienes componen el Tribunal Electoral les cuesta asumir una función que nunca han cumplido. No son notables, no son necesariamente profesionales, sino representantes del pueblo en una instancia porque han sido elegidos en esa perspectiva. Entonces cuesta generar institucionalidad, y esa pérdida de institucionalidad ha generado la hecatombe del anterior Tribunal Supremo Electoral. Ahora dicen muchas renuncias, ¿no? Muchas renuncias. Sí, y porque todavía nos cuesta generar institucionalidad, no solamente en el primer periodo, sino en este segundo, en esta perspectiva, porque hay pugnas por el liderazgo interno. En muchos sentidos no son visiones distintas, sino también individualidades que están pugnando por perspectivas. Entonces no es solamente decir, todos son oficiales. No, aquí hay hay perspectivas distintas sobre cómo abordar la temática de ser un nuevo órgano del poder público. Y eso es lo que se manifiesta en los desacuerdos e incluso en los acuerdos a los que se llega a duras penas en algunos casos. A ver, diputado Barrientos, antes de irnos a la pausa, cuando llegó el señor Almagro aquí al país, ¿no es cierto? En el análisis se decía que es una convocatoria a la unidad de la oposición. ¿Va a poder haber unidad entre Bolivia, dice no, y Comunidad Ciudadana? Va a haber unidad entre todos los bolivianos, eso le puedo asegurar a Lorena. Y hay algo que hay que aclarar. El régimen lo que está queriendo es maquillar esto. Nos quieren hacer ver que supuestamente estamos en un proceso electoral normal y no es así. Aquí se trata de democracia o de dictadura. En la acera de la democracia estamos todos los bolivianos que queremos recuperar la democracia, las libertades, las garantías, los derechos, la institucionalidad, la separación de los órganos del Estado y todo lo que significa democracia. Al frente está el régimen dictatorial. ¿Qué significa esto? Significa que no se respeta la Constitución. Están forzando un proceso mal llamado electoral en el cual no se cumple el artículo 168 de la Constitución, que establece que solo puede haber una reelección de manera continua de presidente y vicepresidente. Evo y Álvaro García Linera han sido ya reelegidos 3 veces y están yendo por una 4ª. Entonces hay un Tribunal Supremo Electoral que ha hecho una convocatoria sin tomar en cuenta la Constitución Política del Estado, sin respetar el voto del pueblo, y se hace lo que decide el régimen. Por lo tanto, estamos yendo por un mal camino, un camino que nos está llevando hacia Venezuela. Entonces, acá se trata de dictadura o de democracia. Imagínense a lo que estamos llegando. Ahora nos dice el régimen, ¿dónde está su propuesta? Diputado, ¿y el artículo 23 del pacto de San José de Costa Rica? Pura chicanería, porque el voto del pueblo, conforme a la Constitución Política del Estado,
es el que define y el que manda, es el soberano. Artículo 7, la soberanía reside en el pueblo boliviano y no en un simple papel que han firmado seis ex magistrados y que ahora están de cónsules y de embajadores. Entonces, simple chicanería nada más. Entonces, por eso se trata de dictadura o de democracia. Y hace un momento decía, a los extremos que estamos llegando. Ahora el régimen nos dice, ¿dónde está la propuesta? El MAS no es un proyecto democrático, sencillamente es un régimen dictatorial. ¿Por qué es sencillo, Lorena? Aquel mandatario que no respeta el voto del pueblo sencillamente se convierte en un dictador. ¿Y qué es lo que queremos los bolivianos? Y respondiendo nuevamente a la pregunta, nos tenemos que unir. Esta es una resistencia democrática. Pero ¿hay las condiciones para la unidad de la oposición? Los bolivianos siempre nos hemos unido para recuperar la democracia. Así ha ocurrido, por ejemplo, en las décadas de los 70, cuando todos los bolivianos hemos tenido que unirnos para recuperar nuestra democracia. Y ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo que todo el pueblo boliviano está consciente de que estamos en una difícil situación y ¿qué tenemos que hacer? Unirnos. Para eso, los ciudadanos, obviamente, vamos a tomar una decisión en torno a la unidad. Ahora, respecto a comunidad ciudadana, lamentamos mucho que el señor Mesa haga el juego al movimiento al socialismo y vaya por la división. Y lo ha dicho y está escrito ahí, en su Twitter, que él no va por la unidad de candidaturas y ha puesto excusas. Está bien, lo sentimos mucho, pero él también está en esta acera donde se busca la división. En la otra acera estamos los bolivianos que queremos unirnos, que queremos unidad y que queremos democracia y recuperar la democracia. Por lo tanto, este mal llamado proceso electoral no se trata acá del programa de gobierno, se trata de dictadura o se trata de democracia. Sencillamente consideramos que ese es el análisis que de fondo debemos contextualizar y seguramente eso se va a definir el 20 de octubre. Ahora, ¿por qué participamos? Porque el MAS dice, ¿y por qué están avalando? Nosotros no estamos avalando, en este caso, al señor Evo Morales y García Linera. Ellos no pueden ser candidatos. Pero ¿qué está haciendo él, su poder y además su tribunal electoral? Están forzando para que ellos sean candidatos y no pueden ser. De todas maneras, de manera pacífica, tenemos la oportunidad los bolivianos de este 20 de octubre recuperar la democracia. ¿Cómo lo podemos hacer? Uniéndonos todos los bolivianos. No importa que algún candidato o dos candidatos no quieran unirse, sino lo que interesa es que nos unamos todos los bolivianos y por eso como Alianza Bolivia dice no, llevamos 44 alianzas y van a haber muchas alianzas más porque se trata de construir esa unidad para recuperar la democracia. Programas de gobierno, obviamente, los tenemos ahí, pero nos parece que no vamos a entrar nosotros a este juego al cual nos quiere llevar el movimiento al socialismo. ¿Cómo toman desde Unidad Demócrata, desde Bolivia, dice no? ¿Cómo toman cuando el candidato Carlos Mesa dice podemos aliarnos, pero saquen a Óscar Ortiz del ruedo? Bueno, nosotros advertimos que solo hay excusas, está escrito ahí en su Twitter, él manifiesta de que no va por la unidad. Esto evidencia una vez más lo que habíamos dicho en su momento. Desde un principio, desde el mes de octubre y noviembre del año pasado, nosotros habíamos trabajado porque haya un proyecto de unidad del pueblo boliviano, pero siempre hubo excusas y ahora nos parece que hay otras excusas más. Por lo tanto, está claro que el señor Mesa está en la otra vereda, tiene todo el derecho, respetamos su decisión, pero no lo compartimos, porque se trata de una situación muy difícil en la que nos encontramos los bolivianos. Por lo tanto, nos parece que él, siendo un gran historiador, siendo una persona inteligente, se da cuenta que la división beneficia a Evo Morales y al MAS. El MAS estará aplaudiendo seguramente, pero que no se alegren, porque el pueblo boliviano siempre va a encontrar una salida de recuperar la democracia y obviamente ahora eso está en manos y vuelve, y eso es bueno reiterarlo, vuelve a decisión del pueblo porque el pueblo boliviano va a ir a emitir su voto el 20 de octubre. Y si nos unimos la mayor cantidad de bolivianos que defendemos el 21F, que queremos recuperar la democracia y que vamos por el Bolivia, dice no, podemos recuperar la democracia. Por lo tanto, ese es el camino que se abre, esa es la luz al final del camino que permitirá que logremos este objetivo. Comentario, doctor Tito. En general el tema va a terminar siempre polarizado en dos extremos. Hay una posición... ¿Hay polarización? Definitivamente, porque si recuerda el tema del 21 de febrero, no es que haya habido una victoria del 70% contra el 30%, es una victoria muy limitada, es evidentemente una victoria de una postura política con relación a la otra, pero son pocos votos los que la diferencian.
Y cuando hay una posición de este tipo, creo que es muy útil respetar la institucionalidad, porque cuando no respetamos la institucionalidad, lo que empieza a regir es la ley de la selva, la ley del más fuerte, o se generan procesos de convulsión en las sociedades. El hecho de no participar en elecciones o el hecho de no respetar la institucionalidad que hemos construido en el país nos va a llevar a una situación de caos. Creo que una situación de caos genera inestabilidad económica, inestabilidad social y genera muchos problemas para todos. Cuando yo hablaba de que esta sentencia, la 84-2017, garantiza la paz social a largo plazo, lo decía en esta perspectiva de lo que está ocurriendo ahora. Hay un grupo que, con todo el respeto, tiene derecho a expresar su posición sobre el control de convencionalidad y el 168. Y hay otro grupo que tampoco es minoritario, es la primera fuerza política del país, que cree en el control de convencionalidad, que cree en los derechos humanos y que está a la altura de lo que es el avance del derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos. Y otra posición que es más bien del Estado legal de derecho, que es de hace un siglo atrás. En el fondo, cuando hay posiciones encontradas, tiene que definir alguien. Y en nuestra Constitución el que define esto, así no sean las personas ideales, es el Tribunal Constitucional. El 203 de la Constitución dice que ese fallo es el fallo que dirime este conflicto. Y más allá de eso, viene el sistema interamericano y la Corte, que no va a tener una respuesta para octubre de este año. Por lo tanto, esa sentencia, en lugar de haber logrado, hagamos una abstracción, eliminemos la sentencia, veamos en qué situación habría estado el país si no teníamos esa sentencia. La situación de convulsión, de enfrentamiento y de lo que decías al principio, tal vez imposibilidad de elecciones en octubre, era la regla. Hay otras sociedades que están en ese conflicto. Venezuela y Nicaragua están pidiendo que haya elecciones de generales como las que vamos a tener. Lo que ha garantizado esta sentencia es un punto final a un debate entre dos posturas. Y vamos a tener elecciones en octubre. Ese es el fondo del tema. Que en octubre, como bien plantea el diputado, el pueblo va a tener que optar por alguna de las dos posturas, por las dos posiciones. Creo que eso es lo democrático. Decir que lo que yo siento es la única verdad y todo lo demás es una dictadura, me parece que no viene a ser una posición democrática. Creo que en democracia tenemos que tolerar todas las posturas y finalmente es el voto en las urnas el que va a terminar definiendo quién va a gobernar el país en los próximos años. Hay polarización, diputada Silva. ¿Por qué le conviene la polarización al movimiento al socialismo? No, yo creo que no hay polarización, Lorena. Creo que en nuestro país rige un sistema de partidos multipartidario con presencia hegemónica de uno, del movimiento al socialismo. Esto no se traduce directamente en polarización. Eso se proyecta en, por ejemplo, la composición de la Asamblea Legislativa en esta gestión que le ha dado al movimiento al socialismo 2/3, tanto en Cámara de Senadores como en Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que parece que va a suceder en octubre? Una reedición de ese escenario, donde nuestro multipartidismo siga teniendo como partido hegemónico al movimiento al socialismo y que digamos, las periferias se repartan entre las oposiciones, entre las distintas derechas. ¿Por qué aseguro que eso es lo que nos viene para octubre? Porque evidentemente, y tengo que insistir en aquello, hasta ahora la oposición boliviana no ha hecho absolutamente nada por ganarse la adhesión, la aprobación o la intención de voto de las bolivianas y de los bolivianos. No han hecho su tarea en casa. No han hecho el trabajo de explicarle a las bolivianas y a los bolivianos cuál sería un buen futuro para este país y por qué habría que darle un hachazo al duro tronco del proceso de cambio. Todavía no han podido explicarle esto a la gente y no lo han hecho bajo la excusa de que evidentemente están llevando una tarea internacional. No están haciendo su tarea en casa porque están haciendo más bien su tarea internacional, la de sabotear la candidatura del movimiento al socialismo, el binomio Morales-García Linera. Y lo que a mí realmente me llama la atención es que todavía, y lo evidencia el colega Barrientos, siguen girando en torno a ese argumento, a intentar sabotear la candidatura de Morales y de García Linera, porque evidentemente no creen que tienen las posibilidades de ganar en las urnas. Han intentado hacerlo reiteradas veces en la comunidad internacional, han fracasado sistemáticamente en todos esos intentos, solo por mencionar algunos y muy brevemente. El año pasado estuvo en nuestro país el comisionado de
la CIDH y relator para Bolivia, Francisco José Eguiguren, quien cumplió una agenda oficial, se reunió también con representantes de la que es hoy la alianza de Bolivia Dice No. ¿Y qué termina diciendo el comisionado? Señores, en este país hay democracia, en este país no se vive una dictadura. En febrero de este año, abriendo, digamos, el año electoral, la CIDH celebra el 171º periodo de sesiones en la capital del Estado Plurinacional de Bolivia, en Sucre, luego de una decisión institucional que se toma en noviembre. No es que esta decisión se la haya tomado hace 8 años, digamos. En noviembre del año pasado, la CIDH decide sesionar en Sucre y no lo hubiera hecho, no hubiera tomado esta decisión si es que en nuestro país hubiera algo parecido a un sistema de gobierno dictatorial. Evidentemente la CIDH no sesionaría desde ningún punto de vista, y lo saben los expertos, en un país bajo esos parámetros. Un tercer momento que creo que es clave para entender el sistemático fracaso de la oposición en el intento de sabotear la candidatura de Morales se da en mayo, cuando llega hace poquito el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a nuestro país. Lleva agenda oficial en la cual firma el acuerdo de observación electoral para que la OEA esté presente, mirando, observando, fiscalizando las elecciones de octubre 20, acuerdo que evidentemente no se firmaría si Bolivia viviera en un país similar a una dictadura. Y bueno, solo por mencionar 2 elementos que también me parecen fundamentales y muy rapidito, uno tiene que ver con, el cuarto más bien, tiene que ver con las relaciones bilaterales de nuestro país. La oposición viene diciendo que de continuar la conducción de Morales a cargo de nuestro país, Bolivia va a quedar aislada de la comunidad internacional. Nada más mentira que eso, porque evidentemente Bolivia está atravesando por su mejor momento en términos de relaciones bilaterales. Estamos a puertas de celebrar 3 encuentros entre altos mandatarios, con Perú, con Paraguay y con Argentina. Y bueno, finalmente, y es a lo último que han intentado jugar, creo de muy mala manera, esta vez mucho peor que los 4 anteriores fracasos, a la cabeza de la senadora Carmen Eva González. Sí, perdón, manifestando que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, iba a solicitar una opinión consultiva a la CIDH para evitar la candidatura del presidente Morales. No ha pasado aquello. Tuto Quiroga, siguiendo esa línea con su amigo, el expresidente de Colombia, Pastrana, intentan volver a hacerlo, solicitándole a Duque que emita esta opinión consultiva, pero solo para terminar, recordemos que hace no más de 2 semanas el presidente Morales ha estado sentado en la misma mesa que el presidente de Colombia, Duque, y esto evidentemente no hubiera sucedido si el presidente Duque hubiera considerado que Bolivia y el presidente Morales están llevando que el presidente Morales está llevando a nuestro país hacia una dictadura. Fracasan en su tarea doméstica, por lo tanto, a excusa de estar trabajando en su tarea internacional para sabotear a Morales, y fracasan sistemáticamente en su tarea internacional. Con este escenario, lo que se va a repetir, y eso es lo más lógico hacia octubre, es que el movimiento al socialismo va a ganar con una hegemonía muy fuerte las próximas elecciones. A ver, Juan Carlos, para ir al corte ya, ¿polarización o no polarización? ¿Cuál es la percepción tuya? Digamos que la polarización ha sido una constante en la historia boliviana. Es decir, siempre ha habido visiones sobre horizontes de país, definitivamente. Y hegemónicamente y por la fuerza ha predominado un proyecto de poder, o por golpes militares o por vía neoliberal de entender la democracia. Hoy estamos en una etapa en la que se está construyendo, digamos, hegemonía desde esa perspectiva de sumar también a los que están en desacuerdo y han estado excluidos del proceso. Entonces, pero la polarización continúa, porque hay visiones distintas, pero eso no es contrario a la democracia. Es parte de la democracia la confrontación de ideas, las perspectivas distintas que son capaces de pugnar por construir el país. Yo creo que esa es parte de la democracia. Solo que hay algunas interpretaciones, y decía un politólogo,
La diferencia entre los demócratas y los no demócratas es que los demócratas somos nosotros. O sea, Claro. es decir, nosotros tenemos la razón de la democracia y los otros son los equivocados. Todos los grupos dicen lo mismo. Ya. Entonces, esa perspectiva es la lectura. Entonces, mi visión de democracia, entonces, choca con esta visión. Y lo que tendríamos que analizar es en qué medida este país ha cambiado, no solamente socialmente, sino política y democráticamente en estos 14 años. En esta perspectiva de mayor inclusión, participación política de la gente. De hecho, el resultado de que tener una participación del 40% en el padrón electoral de votando efectivamente al 90%, está hablándonos de que la gente cree en su voto, si queremos quedarnos en la democracia formal. Y en esa perspectiva, el país ha cambiado, la democracia ha cambiado y la polarización va a continuar porque es parte de la democracia. Y es lo que vamos a disputar en las urnas también, en esa perspectiva. Bien, tengo que hacer una pausa. Sus comentarios al 720-5222, cortitos por favor para que podamos leerlos todos. Tenemos que ir a la pausa y luego de ello vamos a estar hablando qué otras cosas se vienen en el propio calendario electoral. Bien, estamos hablando del calendario electoral. Se han hablado muchas cosas en estos últimos días, se ha hablado de los recursos, doctor. Sí. Específicamente usted, los recursos que el Tribunal Supremo Electoral, a través de comprar espacios en los medios de comunicación, les da a los diferentes partidos políticos. Se ha cuestionado la cantidad de dinero que se le va a dar al movimiento al socialismo. ¿Cómo es este proceso y cómo se da esta asignación de recursos a cada partido político? Porque dicen, el movimiento al socialismo tiene muchísimo dinero, muchísimos espacios en los medios, ¿no es cierto? Y los partidos más chicos tienen menos. En realidad el tema viene ya en la ley de organizaciones políticas. El tema del financiamiento en algún momento en la historia política del país se había decidido suprimir, que pase este tema a los discapacitados, y ahora en la ley de organizaciones políticas se ha visto la necesidad de hacer un fortalecimiento público de parte del Estado hacia los partidos políticos, y tiene que haber alguna regla que determine la manera en la que distribuyes estos fondos. Me permite hacer un paréntesis. Creo que hay una decisión muy importante que van a tomar los diputados, espero pronto. Los medios de comunicación desde hace 13 años han empezado a recibir una limitación en su derecho al trabajo o en su acceso a los medios y a la publicidad, con leyes que les obligaban a incorporar espacios obligatorios de publicidad gratuita. El presidente Morales y el ministro de Comunicación han presentado ya un proyecto de ley en diputados, entiendo que debería aprobarse, y te hago referencia a esto porque tiene un impacto importante. La ley de organizaciones políticas decía que los medios de comunicación tenían que darle el mismo tiempo que se pagaba en publicidad gratuita a los partidos políticos. Es decir, si por cada dólar que ponía el Tribunal Supremo Electoral, los medios tenían que dar otro dólar gratuitamente en publicidad. Esto entendería que va a quedar sin efecto a través de esta ley. Me parece que es un gran avance y ha sido reconocido por Edison Lanza, que es el relator de libertad de expresión de la CIDH. Volviendo a tu pregunta y cerrando ese paréntesis, tiene que haber algún criterio cuando tú haces una distribución. Los criterios de distribución me parece que en este momento son bastante progresistas en el país. Creo que el primer criterio de distribución que tiene la ley de organizaciones políticas y este calendario electoral tiene que ver con la igualdad de género. A diferencia de lo que ocurre en el resto del mundo, lo que tenemos en este momento en la Asamblea Legislativa y en la posibilidad de que exista paridad de género es ampliamente favorable a las mujeres. En este momento, cuando haya una posibilidad de que haya números impares o que haya una posibilidad de tener mayores candidatas mujeres, se va a dar preeminencia a las mujeres. Y esto también se ha puesto ya en el espacio de publicidad. Cada partido político va a tener una cantidad determinada de minutos de tiempo y de asignación presupuestaria y tiene que destinarlo por igual a los candidatos hombres y mujeres. La composición en las planchas y la participación de los pueblos indígenas y toda la hermenéutica que se ha generado para garantizar que la participación sea real y no estén las mujeres al final de la lista, sino que estén en una paridad genuina, creo que es muy importante. Planteabas una consulta,
hay porcentajes que se han definido en la ley, sí, porcentajes que se van a distribuir a partir de organizaciones políticas en un primer momento en forma igual a las 9 fuerzas políticas y en un segundo momento dándole preponderancia a la participación, a la votación que han tenido en el anterior proceso electoral. El MAS en este caso es la fuerza política que ha conseguido mayor participación, mayor votación, por lo tanto va a tener una participación mayor, que me parece que es lo correcto, es lo justo y es lo razonable, en la medida en la que la fuerza política que tiene mayor votación necesita tener la mayor cantidad de recursos, porque es un criterio de distribución completamente adecuado y correcto. Todo esto, Juan Carlos nos va a poder explicar más, va a tener un proceso de fiscalización muy fuerte del Tribunal Supremo Electoral. Los plazos que ha establecido este cronograma para entender lo que se entiende por campaña y lo que se entiende por gestión están claramente determinados en los reglamentos y en el calendario electoral. Lo que es materia electoral tiene que regir desde el 27 de mayo. A veces se entra en contradicciones y en un discurso de decir cómo el tribunal se puede declarar incompetente para conocer, por ejemplo, la proclamación de Chimoré. No es un tema injusto, es un tema legal. El tribunal comienza a ejercer su competencia a partir de que se pronuncia el calendario electoral. Los hechos anteriores no son parte de la competencia del órgano electoral. Es desde ese 27 de mayo que se promulga el calendario que van a tener ellos competencia. Y esto es muy importante entenderlo. Lo que va a haber de publicidad y de participación del Estado como financiamiento a los partidos es algo muy importante para la democracia. La manera en la que se va a administrar estos recursos va a fortalecer la posibilidad, no solamente en octubre, sino en las subnacionales del próximo año y adelante, que los partidos políticos reciban un financiamiento estatal que se ha visto que es sano, que fortalece la democracia y mejora la calidad de nuestro debate electoral. Lejos de ser un despropósito, invertir en mejorar nuestra democracia es algo que va a enriquecer nuestra institucionalidad. Me parece que en ese sentido lo que viene ahora es un ejercicio en el que los ciudadanos van a poder ver que se le va a dar una cantidad de recursos al MAS y a todos los partidos y una proporción mayor, en este caso al partido mayoritario, porque es lo justo, es lo que corresponde en un proceso democrático electoral. ¿Tiene algún cuestionamiento con los plazos que ha puesto el propio Tribunal Supremo Electoral, diputado, cuando inclusive algún analista ha dicho que tienen un plazo hasta el 19 de agosto para definir prácticamente quiénes van con quiénes? ¿Qué dice el calendario electoral respecto a este tema? Bueno, en general, una convocatoria a elecciones generales o una convocatoria a un proceso electoral, lo que debería definir son reglas claras y reglas uniformes para todos en general. Y eso no ocurre. Desde la participación de Evo Morales y García Linera, reitero, eso no podemos callarlo. Ellos no pueden ser candidatos. Y hace un momento el doctor nos decía, bueno, parece que estamos en el anterior siglo. Me parece que los que están en el anterior siglo o han retrocedido 3 siglos son los que no quieren respetar el voto. O sea, en este momento hay una convocatoria a elecciones generales que tiene una base fundamental. O sea, cómo se va a definir los representantes, por ejemplo, este 20 de octubre. Con el voto del pueblo, con el voto del ciudadano, depositando el voto en las ánforas, ese voto que violan, ese voto que traicionan, ese voto que no respetan. Entonces no podemos decir, y es inaceptable que nos digan que estamos en el siglo pasado. Nuestra constitución política del Estado, cuando ha sido aprobada, y lo ha dicho el propio Evo Morales, es una constitución de avanzada, sí. ¿Qué dice el artículo 7? El artículo 7 dice que la soberanía reside en el pueblo boliviano y el pueblo boliviano ya ha tomado una decisión. Por lo tanto, reglas en esta convocatoria a elecciones generales no existen desde los candidatos que nos están imponiendo. Y no es sabotear. Sabotear sería a candidatos que constitucionalmente estén participando. Entonces hay una abismal diferencia ahí. Segundo, los recursos económicos. De acuerdo a la información oficial que se tiene, hasta este momento más o menos se han gastado más de 5.000 millones de bolivianos en los presupuestos del Ministerio de Comunicación y de Propaganda Gubernamental.
Solo a nombre de gestión gubernamental son aproximadamente 500 millones de bolivianos que se han gastado. ¿Y qué es la gestión gubernamental que se presupuesta? Incluso son las famosas entregas de obras que son campaña electoral nada más, porque ahí están las banderas azules, ahí están vivando al proceso de cambio, etcétera, etcétera. Incluso los partidos de fútbol se paga a nombre de gestión gubernamental. Entonces hay un exceso, hay un abuso en el gasto de los recursos económicos que son de todos los bolivianos. Entonces ahí hay una gran desventaja. Ahora, a título de gestión gubernamental, toda la campaña van a gastarse millones. Este año, ¿cuánto se va a gastar? 80 millones de bolivianos solo en televisión boliviana. Y a través de la publicidad que se va a hacer, se va a gastar muchísimo más. ¿Cuánto ha sido el presupuesto de este ítem el año 2014? 749 millones de bolivianos. Y consideramos que este año van a llegar seguramente a los 1.000 millones de bolivianos. ¿Acaso no hay necesidades como la salud? No hay gente que requiere empleos. Hay tantas cosas que tenemos que hacer. Por lo tanto, reglas es lo que menos existe, ¿no? Hasta el extremo que nos imponen 2 candidatos inconstitucionales, el poderoso tiene mayores recursos económicos, va a seguir haciendo a nombre de gestión gubernamental campaña, se utiliza palacio, se utiliza helicópteros, se utiliza aviones, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nos imponen candidatos, todas las reglas a favor de esos candidatos que son inconstitucionales. Por lo tanto, nos parece que acá todo está a favor del poderoso. Por eso decía, de haber una polarización, sí la hay. Una polarización donde está este régimen que quiere someter, y al otro lado, obviamente, los bolivianos que queremos recuperar la democracia. Por lo tanto, respecto a las reglas, nos parece que es lo que menos existe. Obviamente, pues si no respetan ni la Constitución ni el voto, obviamente pues no hay reglas iguales para todos en general. A ver, se habla de las entregas de obras, ¿no? Las famosas entregas de obras, diputada. ¿Qué dice el Movimiento al Socialismo? ¿Es parte de la gestión gubernamental o es campaña también incluida en la gestión gubernamental? Yo creo que hay que mirar, digamos, con más honestidad el escenario electoral. Evidentemente, nosotros, el Movimiento al Socialismo, tenemos el gobierno central. El presidente Evo es, además de candidato, el primer mandatario, porque en elecciones ha conseguido el apoyo popular de la gente. Pero al frente tenemos, por ejemplo, a la Alianza Bolivia Dice No, que gobierna Santa Cruz, el departamento con mayor productividad de nuestro país. Tenemos también a demócratas que ha utilizado de alguna manera, y lo han planteado en términos investigativos muchos políticos y muchas políticas, sobre todo en Cochabamba, a la alcaldía de Cercado como la caja chica. Hoy el que era el vicepresidente de demócratas está en la cárcel. Entonces, y era alcalde. Por el caso Mochilas, claro. Por el caso Mochilas, y era alcalde. Entonces, ahí está la Alianza Bolivia Dice No, con 2 ejemplos, gobernando Santa Cruz y gobernando Cochabamba. Por citar otro ejemplo, la Alianza Comunidad Ciudadana tiene como uno de sus protagonistas al alcalde de La Paz, a Luis Revilla, quien no está dudando, pero ni por un minuto, en poner al servicio de su candidato a la estructura municipal, a pesar y contando con todos los escándalos de corrupción y denuncias que trae encima esta alcaldía. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? El MAS gobierna este país. Demócratas, que es la esencia de la Alianza Bolivia Dice No, gobierna Santa Cruz. Ha utilizado como caja chica Cochabamba a través de su ex vicepresidente José María Leyes. Comunidad Ciudadana tiene, Carlos Mesa tiene como su principal aliado al alcalde Luis Revilla, que está envuelto en muchos contubernios y en posibles malos manejos de recursos. Entonces, a eso me refiero yo cuando digo miremos con honestidad el escenario. Por supuesto que las políticas y los políticos pugnan por el control de los gobiernos, sean nacionales o subnacionales. Solo por mencionar a los 3 candidatos que están liderando las encuestas, incluyo por supuesto a Óscar Ortiz en esta lista, a pesar de que no supera el 10% de la intención de voto, pero bueno, está claro que se atribuyen digamos, la voz del pueblo para calificar de dictadura
al gobierno de Morales, que hoy mismo tiene intención de voto del 40%, pero bueno, está claro que estas tres candidaturas están vinculadas de alguna manera a control institucional en diferentes niveles. El compromiso tiene que ser de todas y de todos. Saber separar, y las reglas tienen que estar absolutamente claras, establecidas, y nos tenemos que comprometer más allá de las reglas, creo yo, a un nivel más ético y moral, a cumplir y a no utilizar de mala manera lo que es de todas y lo que es de todos, porque ojo, no solo es de todas y de todos el gobierno central, es de todas y de todos los cruceños, el gobierno de Santa Cruz, es de todas y de todos la alcaldía paceña. Exactamente. Juan Carlos, se viene el tema de las renuncias de quienes que van a ser candidatos y que son autoridades. ¿Cuál es la percepción tuya cuando se dice que en algún momento también debiera haber una renuncia del presidente y del vicepresidente? Creo que ha sido parte de una discusión anterior, pero y no solamente bajo la experiencia de 14 años, sino que incluso en experiencias locales de alcaldías, los procesos de transición a veces son complicados. Y lo que se requiere es básicamente que la gestión de transición sea lo más estable posible para permitir que el siguiente gobierno local o nacional pueda asumir su programa de gobierno en democracia. Entonces, en esa perspectiva es que se ha tomado la decisión de que, en el caso del presidente y vicepresidente, se mantengan en esa situación. Ahora bien, también habría que señalar el hecho de que tras 14 años, el país todo tiene el sello de Evo y el sello del MAS. En los letreros, en las obras, etcétera, etcétera. Y entonces no tendríamos que hacer la diferencia. Aquí hay un programa gubernamental en cumplimiento. Y la gente puede juzgar si es efectivamente o no, si se ha cumplido con lo que se ha ofrecido. Y eso es lo que la gente finalmente en democracia Bueno, al final, a la hora de dar el voto, porque lo habíamos hablado tantas veces en el programa, ¿no? El momento del voto es un voto emocional. Es si te quiero o no te quiero muchas veces, si quiero que sigas ahí o si no quiero que sigas ahí. Entonces, esto debe llevarnos a hacer un análisis un poquito más profundo y decir, bueno, ¿qué le conviene a mi criterio a Bolivia? ¿Qué me plantea este partido? ¿Qué me plantea este otro partido? ¿Qué es lo que me parece que le conviene al país? Claro. En ese sentido debería ser, yo creo, la idea de los bolivianos, claro, de decidir su voto. Y en definitiva, el momento del 20 de octubre es una acumulación de emociones, de decisiones que convergen en torno a la decisión ciudadana. Entonces, la mejor democracia es justamente cómo va a hablar el ciudadano. Es decir, si está en desacuerdo con las interpelaciones de la oposición, seguramente va a votar en un sentido, si está de acuerdo en ese sentido. Y también completar el hecho de que la democracia no tiene su plena realización en el voto. El voto está expresando un conjunto de, digamos, de organización, de institucionalización, acciones, ¿no?, de acción que han permitido que la democracia funcione. Es decir, en estos 14 años no ha habido más democracia en el país, ha habido más democracia en el país que toda la historia anterior. Porque precisamente es la mayoría la que ha sido incluida en las posibilidades de el cumplimiento de sus derechos, en la participación política, en la representación política. Entonces, ¿de qué democracia hablan los que están defendiendo el pasado? Ni los militares ni los neoliberales han generado inclusión porque les convenía, mientras menos sean, entre menos se repartía el pastel. Más grande la tajada, claro, en todo caso. Eso es así. Bien, vamos a hacer la pausa. Voy a leer, por favor, los mensajes que me están llegando al WhatsApp del programa para que, bueno, nuestros panelistas también contesten. Y ya estamos en los últimos minutos del programa. Les voy a pedir que vayan pensando cuáles son los desafíos: cumplimiento del calendario electoral, intensificación de las campañas. Con las campañas, ¿qué se pretende finalmente? Se dijo también esta mañana, y se los pongo sobre la mesa, que los jóvenes están obligados
a votar, porque si no votan, no es cierto, van a tener problemas hasta en la inscripción de las universidades. A ver, veamos. Estamos en el último bloque del programa. Voy a leer rapidito los mensajes que nos están llegando para que nuestros panelistas, por supuesto, contesten. Al señor Barrientos dice recordarle que su muletilla del 21F nació en una mentira y sigue siendo mentira. ¿Cómo pueden defender y apoyarse en mentiras, diputado? Bueno, nos respetamos como siempre el criterio de todos nuestros amigos televidentes. Yo no sé a qué mentiras se refieren, porque el Tribunal Supremo Electoral proclamó los resultados de un referéndum que fue impuesto por Evo Morales. Se gastaron 160 millones de bolivianos. Evo Morales dijo, si el no gana con un solo voto, yo me voy a mi casa, a mi chaco, a abrir mi restaurante. Por lo tanto, aquí se nos ha mentido porque ganó el no, y en cumplimiento a la Constitución lo que debía haber hecho Evo Morales es respetar el voto del pueblo, pero se hace todo lo contrario. Por lo tanto, está claro quién ha mentido al país y quienes lamentablemente utilizan este tipo de actitudes que son clásicas de los regímenes dictatoriales. A ver, voy a leer este comentario, no le voy a pedir que me diga nada, pero dice, ¿quién le dio digamos, la orden, dice aquí, para que hable a nombre de todos los bolivianos? Dice que son los de la derecha, son antipatrias, vendepatrias y mentirosos. A ver, a la diputada. El pueblo dice no come leyes ni democracia. Si la diputada está segura de ganar, ¿para qué el mal uso de los recursos? Ese dinero debería ir a salud, enfermos de cáncer, etcétera, etcétera. Lo que no podemos hacer es salirnos del escenario en el cual son las bolivianas y los bolivianos quienes tienen el poder de decidir cuál va a ser el destino de este país. En octubre 20, las bolivianas y los bolivianos vamos a ir a las urnas a decidir qué tipo de Bolivia queremos para los próximos 5 años y qué tipo de Bolivia queremos, sobre todo para las que vienen y para los que vienen. Está claro que hay algunos temas pendientes que resolver, temas que el proceso de cambio ha encarado pero que no ha terminado de resolver, entre ellos la salud, sin lugar a dudas. La justicia es otro de los temas pendientes que el proceso de cambio tiene en tanto administrador del Estado, porque recordemos que todo lo que tiene que ver con la justicia no depende políticamente del partido de gobierno, es una cuestión muy aparte, sin embargo necesita ser modificada desde sus raíces, y todo esto se va a tener que definir únicamente a través de las urnas. Es imposible pensar en que alguien determine la conducción de este país sin que esto atraviese un proceso, un comicio electoral donde acudamos todas y todos los bolivianos de manera obligatoria a, decidir el futuro. A ver, otro comentario que hacen dice, comparar al gobierno del MAS que ganó las últimas elecciones con el 60%, dice, de la votación, con la sangrienta dictadura de Banzer es irrisorio. Así piensan conseguir más votos. Cortito, por favor, diputado, porque tengo que preguntarle desafíos. Bueno, solamente mencionar que si bien ganaron con el 60%, el 52% ha dicho no. Y hay que respetar ese voto. Y de acuerdo a las encuestas, hay un 75-78% de la población que se inclina porque se respeten los resultados del 21F. Estoy muy seguro que un gran porcentaje también que ha votado por el sí se inclina porque se respeten los resultados, porque se trata de aquello. Ahora, evidentemente, hay diferencias en las diferentes dictaduras. Algunos tenían botas, tenían uniforme y andaban con armas. Hay otros que están nomás de civil. Pero ahí atrásito está el uniforme, ahí atrásito están los tanques y sabemos que en algún momento seguramente lo van a sacar. Bueno, quiero recordarle a la televidencia en general que el inicio del empadronamiento masivo, grande, ha empezado el 31 de mayo y acaba el 14 de julio. Por si usted se ha cambiado de casa o por si usted se ha ido a otro departamento a vivir, en fin, si ha ocasionado algún cambio importante, tiene que volverse a empadronar. Doctor Lima, cuando escuchamos que la presidenta del Tribunal Supremo Electoral dice los jóvenes tienen que votar obligatoriamente, ¿no es que está un poco como que legislando? ¿No debería decidir eso la Asamblea Legislativa Plurinacional? En realidad el voto en Bolivia es obligatorio.
y tiene consecuencias el no votar, pero el límite de esas consecuencias no puede afectar a otros derechos. En este caso, me parece que es un exceso afectar el derecho de educación. Creo que ahí ha habido un exceso, pero definitivamente es un tema que está en curso de regulación y creo que tendríamos que esperar una aclaración de parte del Tribunal Electoral. Yo lo que le diría es que el hito que me parece más importante en este escenario que planteas de retos es el 19 de julio. El 19 de julio vamos a dejar, espero, el debate sobre el 21 de febrero. ¿Qué pasa el 21 de julio? El 21 de julio los partidos políticos deben proponerle al país el programa de gobierno que van a seguir los próximos 5 años. Hasta el 21 de julio. Se publica el 21 de julio, deben presentar hasta el 19 de julio. Son dos hitos relevantes. Creo que algo que va a marcar esta elección son las listas de diputados y senadores. ¿Quiénes van a ser los senadores por la paz? ¿Quiénes van a ser los 130 diputados? ¿Cuánta participación de los jóvenes vamos a tener en estas elecciones? Va a estar con otro hito. ¿Qué programa tenemos? Hay dos formas de presentar un programa. Si tú ves los programas que históricamente se ha presentado ante el Tribunal Electoral, hay algunos programas que son en 4 o 5 hojas, en los que te dicen que el país se va a arreglar por su sola presencia en el gobierno. Hay otros programas que tienen un poco más de desarrollo, que tienen datos, que tienen cifras, que tienen estrategias y maneras de lograr objetivos. Creo que vamos a poder comparar los bolivianos qué tipo de país nos están ofreciendo. Bueno, porque eso es lo que se le reclama a la oposición, ¿no? Y es obligatorio que se publiquen en la página web el 21 de julio todos los programas de gobierno. Que estamos pensando en justicia, en salud, en educación. Creo que no hay ninguna diferencia. Todos están apostando a mantener el modelo económico, el modelo en salud, el modelo en educación. Quizás el debate va a ser el modelo de justicia, pero eso es lo que hay que esperar todavía para verlo el 21 de julio. Sí, de hecho, doctor Lima, y comentar cortito, ¿no? Porque el candidato Carlos Mesa ha estado en las últimas horas en España y bueno, ha tenido algunos contratiempos por allá. ¿Y qué ha planteado? Ha planteado cambiar la cúpula del órgano judicial a través de una consulta popular. No sé, cortito, por favor, doctor. A ver, es una propuesta que no tiene sustento constitucional. Okay. Lo que dice la Constitución es que no puede haber revocatorio para los miembros del Poder Judicial y si quisiera seguirse esa propuesta tendría que convocarse una asamblea constituyente. Eso en pocas palabras. En pocas palabras. Desafío, Juan Carlos, que tenemos los bolivianos. Sobre todo mantener los niveles de participación. Asumir que la democracia, todo esto que estamos conversando, se va a dirimir el 20 con el voto del ciudadano. Tanto jóvenes, los que tengan posturas distintas, finalmente van a decidir el 20 de octubre sobre qué tipo de país quieren. Exactamente. Y eso es lo más importante en todo caso, más allá de cualquier cuestionamiento, es el ciudadano el que va a decidir el país que queremos. Diputado Barrientos, el desafío para los bolivianos. Recuperar la democracia. Históricamente, los bolivianos y bolivianas siempre hemos recuperado nuestra democracia, siempre apostamos por fortalecer nuestros derechos, nuestras garantías, nuestras libertades. Se trata de justicia, se trata de salud, se trata de oportunidades. Por lo tanto, ese es el gran reto que tenemos todos los bolivianos. Nos parece que estamos en una resistencia democrática y obviamente el pueblo boliviano va a recuperar la democracia. Históricamente siempre ha ocurrido aquello y eso es lo que va a ocurrir. Por lo tanto, está claro que tenemos un gran objetivo todos los bolivianos y como Alianza Bolivia dice no, nosotros vamos por ese camino de la democracia, de la recuperación de nuestra democracia y obviamente de ponerle un freno al régimen que nos está haciendo mucho daño y también a los amigos que había tenido el régimen y que ya se han hecho evidentes por las actitudes de división que lo han hecho conocer públicamente. A ver, diputada Silva, pregunta para la diputada tan hermosa, dice, si gana el MAS pero no obtienen 3/3 con el Congreso, ¿podrá cumplir su Agenda 2025? Va a estar complicada la cosa, creo. Bueno, primero, gracias por el piropo, me has hecho sonrojar al leerme el mensaje. Una de las cosas, y lo decía el vicepresidente en una entrevista publicada en un matutino, una de las cosas que está en disputa hacia octubre 20 es la conformación del Senado. Recordemos que la Cámara de Diputados tiene 130 miembros y el Senado tiene 36. 4 senadores por cada departamento. Así es.
un escenario posible de, digamos, cierta ralentización del proceso legislativo sería aquel en el cual el Senado sea un espacio con acuerdos difíciles de tejer. Esa es una de las preocupaciones que creo que estamos teniendo los partidos políticos, pero seguro también los analistas, porque según la estructura normativa de nuestro país, la Cámara Baja y la Cámara Alta están en constante control mutuo. Las leyes que trabajamos en diputados se las manda para su revisión al Senado y viceversa. Así es. Evidentemente, una de las grandes disputas hacia octubre 20 es la conformación del Senado. Por eso es muy importante el calendario electoral, la fecha particular del 18 de julio, si no me equivoco, que es cuando se presentan las listas de candidaturas. Seguramente la conformación será bastante interesante de parte de todas las fuerzas políticas, pero desde mi punto de vista el reto más grande, y con esto me despido, Lore, es garantizar que esta disputa por el voto, esta disputa por la presencia mayoritaria en ambas cámaras, sea una disputa absolutamente respetuosa y sea una disputa a la altura de la ciudadanía, a la altura del nivel de compromiso con la democracia que tenemos las bolivianas y los bolivianos. No queremos grupos de choque, no queremos guerra sucia. ¿Cómo anda la carrera al interior del movimiento al socialismo, diputada? Porque habrán algunos dirigentes que también quieren participar. Sí, y eso es re interesante, sí, porque al interior del movimiento al socialismo las decisiones se toman, como se sabe, haciendo un tejido que viene desde abajo y que toma hilos de todos los colores y de distintos grosores, por decirlo de alguna manera. Las decisiones siempre se las han tomado primero en función al debate y segundo tratando de alcanzar los consensos que logren mejores resultados tanto en elecciones como en la composición de los legislativos. Reto fundamental para las organizaciones políticas, más allá de la obligatoriedad de la norma, garantizar la presencia sólida en términos de paridad y alternancia de mujeres en las listas, ¿no? Creo que ese es un reto muy importante y evitar, ¿no?, todo el acoso que se da muchas veces para que las mujeres sean solo una pantalla y no tomen las decisiones necesarias. Y Lore, si me permites, muy chiquitito, sí, lo decía Iván hace rato, esperemos que esta carrera electoral también tenga, en esta carrera electoral la paridad y alternancia tengan de su lado a los medios de comunicación y la cobertura a las mujeres candidatas sea tan importante y tan fuerte como lo va a ser seguramente para los varones. Seguramente este canal es el primero de la fila, porque si realmente el hecho de que participan las mujeres es importantísimo, es una visión distinta de país que siempre imprime el sexo femenino en las diferentes políticas que se tienen que generar. Un cariñoso abrazo a todos ustedes, nos vemos el próximo lunes con otro tema importante también para los bolivianos. Buenas noches, permiso.